La interpretación de nuestra realidad. Hace que días mi mamá me preguntó que si yo estaba agradecido con ella por haberme traído a Londres. El día anterior, el mundo había recibido la triste noticia que Gabriel García Márquez, nuestro Nobel, había fallecido. Mi reacción inicial a la pregunta fue eso, una respuesta poco medida, influenciada sin duda por la triste muerte de Gabo, y en parte fue una respuesta que no refleja la lucha y el esfuerzo incesante de nuestro grupo, el movimiento Jaguar Despierto, de no ser cínicos, de permanecer positivos, siempre conscientes en establecer respuestas medidas, analizadas y críticas. Después de hablar un rato con mi mamá, llegamos a algunas conclusiones, y básicamente son esas conclusiones las cuales me gustaría compartir con ustedes hoy. Obviamente lo que voy a decir está sumamente enriquecido por el espíritu de Gabo, que no deja de hacer presencia entre nosotros mientras lo recordamos y celebramos su vida. Gabo era uno de nosotros, un hombre que desde su profesión se entregó a su gente, cumpliendo tareas para Latinoamérica que la gran mayoría de presidentes del continente nunca van a alcanzar. Un historiador, un cuentero, conmovido por la realidad en que vivía, pero lo suficientemente inteligente y astuto para a su manera transformarla. Su legado es único, y entonces este discurso sin duda se lo dedico a él. Gracias, Gabo. Aunque indudablemente habrán momentos cínicos y negativos, voy a limitarme en lo posible, pues lo que queremos de este evento es una mirada positiva hacia el futuro. Es lo que Gabo hubiera querido. Es importante denotar que aunque mis comentarios son de cierta forma un intento de contextualizar nuestra condición actual como inmigrantes, soy consciente de que la gran cantidad de realidades aquí varían y que todos tenemos una historia que contar. Esa charla entonces nace de ese amor que sentimos por lo nuestro. Cuando hablamos de nuestra historia, de cierta forma hemos aceptado dicha historia como el factor que determina nuestra realidad, sin preguntar siquiera quién la escribió. En 1492 llegaron los europeos y encontraron un grupo pequeño de salvajes primitivos que, al no tener armas modernas como ellos, colonizaron, con tan solo un puñal de hombres. Inevitablemente y de manera natural comenzó la mezcla con la gente de los pueblos originarios para crear una nueva raza, un poco indígena, un poco europea, un poco africana, católica. Le llamaron el mestizaje. Fuimos asimilando esta nueva raza, aunque los salvajes nativos junto con los otros salvajes, o sea, los esclavos africanos, todavía representaban la mayoría de la población. El oro y la plata abundaban, pero los reyes y dueños oficiales, según el Papa, esos reyes de la cruz y de la espada, se encontraban muy lejos, y por lo tanto alguien tenía que adueñarse de esas riquezas. Querían independencia económica. Entonces surgió la lucha por unir a Latinoamérica, y sin piedad gritaron independencia. Pasó más tiempo. Jugaron a decidir si éramos república, jugaron a escribir constituciones, definieron fronteras, nos declararon libres. Aquellos que habían gritado independencia ahora nos empezaban a gobernar. Las fronteras no cambiaron mucho. El tiempo pasó. Saltémonos el periodo de los últimos 200 años y ubiquémonos en el día de hoy, 25 de abril de 2014. 200 años después, somos inmigrantes sufriendo nuevamente a las manos de aquellos poderes que surgieron victoriosos de esa independencia de la cual nunca hicimos parte. Esta es la versión de la historia que hoy en día determina nuestra realidad. A primera escucha, a lo mejor dirán, ¿y este muchacho qué? ¿Cómo se atreve a reducir nuestra historia a 3 oraciones? Y eso está perfecto. Eso es exactamente lo que debemos hacer. ¿Qué tal si les digo otra versión? En 1492 llegaron los europeos, nos asesinaron, nos despojaron, nos adoctrinaron, nos violaron, y ahora yo me llamo Sebastián Enrique Ordóñez Muñoz, tengo nombre de español, pero como pueden ver claramente no soy español, vivo en el Reino Unido y soy un inmigrante expuesto a las discriminaciones, el despojo, la marginación. Soy invisible en mi tierra y soy invisible aquí. Si aceptamos que la historia determina nuestra realidad, entonces eso significa que debo aceptar todo lo que acabo de contar. En últimas, la historia actual no me da ni la más mínima indicación sobre quién soy. Lo único que me permite saber es que soy de una tierra localizada a unas 3000 millas de aquí. Lo que deduzco de esto, sencillamente, es que esa tierra, por defecto, es mía, es nuestra. La verdad
es que yo no me sé toda la historia de nuestra Latinoamérica desde hace 500 años, cuando a un señor, Américo Vespucci, se le ocurrió denominarnos así. ¿Qué sé yo? Yo sé que nuestra historia no empezó hace 500 años, que nuestra historia empezó hace mucho más. Pero más allá de eso, yo sé que la manera en que yo lea y estudie nuestra historia va a dictar cómo me desenvuelvo en esta realidad. Lo que quiero decir es que no debemos aceptar la historia que nos dictan en la escuela como el factor que determina nuestra condición. Por lo tanto, no debemos aceptar que sencillamente estamos destinados a ser una comunidad invisible de inmigrantes, en gratitud eterna con el Imperio Británico por brindarnos una supuesta mejor oportunidad de la que nuestro país de nacimiento nos puede brindar. No debemos aceptar que el sistema de este país, el cual a lo mejor no conocemos muy bien, es el sistema que promueve principios de justicia y paz en el mundo. No podemos jurar que este es el sistema que nos va a cuidar. Esa es una manera egoísta y letárgica de ver y aceptar nuestra realidad. Es como aceptar sin cuestionar la breve historia de Latinoamérica que les acabo de dar y aceptarla como verdad absoluta. Es aceptar que la dominación económica, social y política, junto con el supuesto paternalismo que la acompaña, es lo que determina nuestra historia, sin pensar por un momento que somos víctimas de dicha historia fabricada y que a la misma vez somos libres de aceptarla o de rechazarla. Gabo, tras su exilio forzado hacia México, donde se encontraba tras acusaciones de estar vinculado a un grupo guerrillero, escribía en un diario español que en ese momento la opinión pública no tendría otra opción sino decidir a quién le iba a creer, si al gobierno o a él. Al final de su escrito nos dejó con una breve esperanza, porque nos dijo que nos iba a esperar a que decidiéramos. Ahora que Gabo ya no está con nosotros, es hora de decidir quiénes somos, porque él sí sabía quién era y se cansó de esperar. Así que renovemos esa esperanza. Entre los siglos XVI y XVIII, en el periodo de colonización de nuestro continente, alrededor de 12 millones de africanos fueron forzados a emigrar de sus tierras como esclavos, y más de 1 millón de europeos emigraron hacia nuestro continente, reduciendo la población nativa de manera sistemática por más del 95%. Las razones por esto se conocen entre quienes lo buscan, pero la más común y más destructiva y no accidental fue la exposición medida y deliberada a las enfermedades que se daban entre los europeos, pues ellos solían compartir sus espacios personales con animales como los puercos y las vacas, y esto había generado enfermedades devastadoras, y ellos lo sabían. Fue un acto de guerra biológica. Se estima que alrededor de 90 millones de nuestros ancestros cayeron víctimas de dichos indicios y murieron. La violencia, sin duda, se empezaba a manifestar. A principios del siglo XIX, las élites que habitaban nuestro continente en aquellos tiempos, tras su independencia, y noten bien que digo su independencia y no la nuestra, decidieron abrir las puertas de nuestro continente a la inmigración de sus hermanos europeos con el fin de promover el mestizaje. Blanquear la población era su intención y sus palabras eran ley, pues había concluido que la falta del desarrollo mercantilista y capitalista se debía a que existían muchos indígenas y muchos africanos. El mestizaje era una manera de seguir la aniquilación de nuestra identidad indígena, y era necesaria para el desarrollo, según ellos. Ninguno de esos grandes hombres libertadores pensó que el saqueo sistemático de muchos de nuestros recursos para suplir intereses europeos tenían que ver con la supuesta falta de desarrollo, y ninguno se atrevió a pensar que de pronto el desarrollo no era sinónimo del capitalismo. Ninguno lo pensó. El resultado fue que unos 22 millones de europeos emigraron hacia nuestro continente entre los principios del siglo XIX hasta mitades del siglo XXI. Como si no fuera suficiente, en esos momentos surgía otra amenaza, que portaba un nombre diferente, pero cuyas características no eran nada diferentes a las características de los europeos conquistadores. Querían tierra, querían poder, querían adoctrinar, pero ya no era con la cruz. Ahora nos decían que teníamos que creer en la democracia, en la libertad. Ellos se habían identificado a sí mismos como los promotores de los principios universales de la humanidad. Según ellos, en verdad sí eran gente de excelencia, y según ellos, eran diferentes a los europeos conquistadores. Ellos sí sabían qué era lo que necesitaba el mundo, y nosotros, siendo sus vecinos más cercanos, su patio trasero, seríamos los primeros en probar el verdadero sabor de la libertad.
en los últimos 150 años han habido más de 100 intervenciones estadounidenses en Latinoamérica